Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este tercer y último encuentro del Seminario Abierto sobre Justicia y Derechos Humanos, el rol del Poder Judicial ante el paradigma de los derechos humanos. Esta actividad que inició con una conferencia que realizamos hace 2 semanas con el doctor Zaffaroni, continuó la semana pasada con la charla que dio el doctor Pablo Cabral, va a finalizar hoy con la exposición del doctor Raúl Ferreira. Es una actividad que hemos organizado conjuntamente desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Para comenzar, vamos a escuchar al doctor Guillermo Moreno, director de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Guillermo. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Julia. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos están acompañando en esta tarde de viernes. Como ya adelantara Camilo, estamos cerrando un ciclo que para nosotros ha sido realmente muy productivo, un seminario abierto. Recordamos que todas las actividades que lleva adelante la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires son actividades abiertas y no aranceladas. Y en este caso, en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tenemos el gusto, el honor, el orgullo de recibir a un catedrático de fuste. Me refiero al doctor profesor Gustavo Ferreira, Raúl Gustavo Ferreira, que hoy tiene la gentileza de acompañarnos. Bueno, el currículum del doctor Ferreira es muy extenso, no los voy a cansar ahora, simplemente quiero decir que el doctor Ferreira es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, es doctor en Derecho por la misma universidad, postdoctor, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA, consultor de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, entre otras tantas actividades laborales y académicas. Tiene un sinnúmero de publicaciones, tanto en artículos como libros. Y el doctor Ferreira es, desde mi visión, es uno de los publicistas que tiene nuestro país, tal vez con mayor grado de erudición y, por qué no decirlo, de una altísima sensibilidad. Por lo tanto, Gustavo, nos honrás con tu presencia hoy aquí. Gustavo va a desarrollar en los minutos que le hemos asignado, dentro del tema general de justicia y derechos humanos, o función jurisdiccional y derechos humanos, como no podría ser de otra manera, a partir de su especialidad sobre constitución y derechos humanos. Y en esto me permito, Gustavo, comentar que tiene que ver con su disertación vinculada con su última obra que ha publicado EDIAR, como siempre lo hace la editorial EDIAR, Bosquejos sobre la Constitución. Gustavo, sin más, porque todos aquí hemos venido a escucharte a vos, te dejo en el uso de la palabra, me quedaré aquí atentamente escuchando y después, cuando termines tu alocución, daremos algunos minutos por si hay alguna sugerencia, propuesta, pregunta, opinión, a partir de tus palabras. Gustavo, estás en uso de la palabra. Bienvenido a la Escuela Judicial y al Instituto de Estudios Judiciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En especial el agradecimiento al Instituto de Estudios de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y a la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Mi agradecimiento por la presentación afectuosa de Guillermo Moreno y por la invitación a compartir esta tarde prácticamente en un horario inconstitucional, porque es un viernes después de las 5 de la tarde. Mis intenciones originales, tal como se lo había expuesto personalmente a Guillermo, era ir personalmente a La Plata, que hace tanto tiempo que no voy, pero bueno, estas son las condiciones de la pospandemia. No sabemos muy bien cuál va a ser el resultado de todo esto. Por de pronto, en mi facultad todas estas actividades están en jaque, no en jaque mate, pero están en jaque, están seriamente hackeadas.
a punto tal que el año que viene les anticiparía que hay una decisión muy grande de la Universidad de Buenos Aires para la presencialidad, por una cantidad innumerable de razones. Voy a abordar un tema que, de acuerdo a lo que me había preconfigurado Guillermo, tenía que ver con los derechos humanos, y yo, para no quitar ninguna vicisitud semántica al planteo de Guillermo, me voy a atener a un título de esta disertación oral que se llama Constitución y Derechos Humanos. ¿Qué fueron inventados primero? ¿Los derechos humanos o las constituciones? Esto es una buena pregunta para llevar adelante una aproximación. Para hablar de derechos humanos, y sobre todo en el más alto nivel, hay que llevar adelante una aproximación teórica a ese objeto mundano que todos apodamos Constitución, ley fundamental, regla altísima o suma regla. Y una vez que nosotros podemos aproximarnos a esa regla altísima, llevar adelante todo tipo de tareas que pueda explicar, racionalizar y dominar el material que se encuentra dentro de la Constitución. Así, durante muchísimos años, me he dedicado al estudio prácticamente de todos los órdenes constitucionales de América del Sur, una América del Sur de 18 millones de kilómetros cuadrados y más de 450 millones de habitantes, y con 10 órdenes jurídicos determinados. Una vez que pude consagrarme al estudio de cada una de estas constituciones, llevé adelante una abstracción completa para intentar racionalizar una idea acerca de constitución. Cada uno de estos países de América del Sur tiene su constitución, y mis intenciones eran capturar en una sola declaración teórica la totalidad de piezas que, a mi juicio, tiene el objeto constitución. Una segunda aproximación tiene que ver con lo siguiente. El objeto constitución puede ser estudiado de dos maneras, por lo menos de dos maneras. Puede ser estudiado en su presencialidad con el territorio, la población y el poder, en cuyo caso es el cuarto elemento del Estado. El Estado no tiene tres elementos, tiene cuatro: territorio, población, poder y constitución. En este caso, uno diría que se dedica a realizar un enfoque externo de la Constitución, un enfoque extrasistémico. Si, en cambio, uno decide por un enfoque interno, lo que decide es aislar por completo el objeto Constitución. Por ejemplo, aíslo la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la saco del conjunto territorial, poblacional y del poder, de los poderes gubernativos, y me dedico a realizar un estudio intrasistémico. En este estudio intrasistémico es del que yo voy a hablar, de la Constitución aislada, pero no una Constitución aislada concretamente, sino que es una Constitución aislada y en abstracto. Yo he llegado a esta conclusión a partir del recorrido de las 24, de las 25 constituciones de la Argentina, más las 10 constituciones que hay en América del Sur, lo que me da alrededor de 35 constituciones, más constituciones estatales de Brasil. Entonces traté de compartir con ustedes lo que señalaba recién Guillermo, un bosquejo sobre la Constitución, una creación intelectual sobre este objeto llamado Constitución. ¿Qué es una Constitución? Una Constitución es una ley fundamental que instituye una combinación de reglas. O sea, el derecho constitucional es las reglas sobre las reglas. ¿Para qué? Para ordenar procesos públicos. ¿Para qué los procesos públicos? Para facilitar la coexistencia de la comunidad. ¿Qué tipo de coexistencia? La paz social.
Esto es el objeto constitución. Es un sistema artificial, dentro de la artificialidad que los seres humanos hemos inventado hasta ahora, que se constituye en un objeto primordial del Estado, y es un sistema, el de la Constitución, que al aislarlo podemos detectar de qué está hecho. Mi principal preocupación para compartir con ustedes es decidir de qué está hecha la Constitución, pero no solamente la Constitución de la provincia de Buenos Aires, las 25 constituciones de la Argentina y acaso la totalidad de las constituciones de América del Sur. Esta Constitución, la de la provincia de Buenos Aires, la de la ciudad de Buenos Aires, la de Santiago del Estero, la de la República Argentina, la de la República Federativa de Brasil, es la que va a conferir validez a la totalidad del orden jurídico. Por eso la Constitución es norma de normas, es una jerarquía altísima y su estudio requiere métodos e interpretaciones específicos que son del derecho constitucional. Antes de ahora, yo les he compartido a Guillermo una declaración teórica que no quiero abrumarla ahora con todos ustedes para no distraer la atención. Pero lo que sí quiero compartir con ustedes es que una constitución, todas las constituciones, cualquier constitución es un objeto complejo. ¿Qué significa un objeto complejo? Por un lado en el mundo hay objetos complejos y por otro lado hay objetos simples. Aquellos objetos simples son los que no tienen piezas. Repito, un objeto simple es algo que no se puede descomponer. Por ejemplo, mi propia personalidad. Soy individualmente uno solo, Raúl Gustavo Ferreira, y no me pueden descomponer analíticamente. Cualquier parte que falte de mí va a desintegrar parte de mi personalidad. En cambio, si yo fuese un objeto complejo, quizá, dentro de 100 años, yo pueda ser un objeto complejo, pero como no voy a vivir, no lo voy a ver. El día que exista la inteligencia artificial, va a existir mi inteligencia natural y la inteligencia artificial. O sea, va a haber un ser humano en el mundo que se va a llamar Raúl Gustavo Ferreira, que va a tener 2 inteligencias, 2 corazones, en fin, no sabemos lo que va a suceder. Y si la Constitución es un objeto complejo, quiere decir que tienes piezas. Y acá viene la tesis, una de las tesis primitivas que voy a plantear. Todas las constituciones tienen 4 piezas. Llegar a esta conclusión no es una conclusión involuntaria, porque tiene toda la voluntad al decidir que esta Constitución ha de tener una composición como la primera pieza, mecanismos garantistas como la segunda pieza, una estructura como la tercera pieza y un entorno de la sociedad abierta en la cual se va a desenvolver como la cuarta pieza. Esta idea de la Constitución como un sistema, esta idea de la Constitución como un sistema integrado por piezas, descansa en la teoría de Mario Bunge. Mario Bunge, el eminente filósofo argentino, el eminente pensador de la Argentina, fue uno de los mayores estudiosos sistémicos. Y de ahí, de esa idea de Bunge, respecto de la simplicidad y la complejidad de las cosas que hay en el mundo, repito, en el mundo hay 2 tipos de cosas, las simples y las complejas. En el caso nuestro, que nos vamos a dedicar los próximos 40 minutos, estamos en presencia de un objeto complejo, que tiene 4 piezas. En la primera de estas piezas, la composición, a su vez se distingue en 4 partes, o se pueden distinguir hasta 4 partes. El preámbulo, los derechos, bienes y deberes fundamentales, el poder y la reforma. En la segunda de estas piezas está configurada por la totalidad de los mecanismos garantistas. Brevemente, la Constitución es la única norma del orden jurídico que tiene que protegerse y defenderse a sí misma. Tercero, la estructura democrática. La democracia es un método para la creación, la adopción, el desarrollo y el cambio del propio orden jurídico estatal. Y esta composición en 4 partes, estos mecanismos garantistas, esta estructura democrática debe desenvolverse en el marco de una sociedad abierta. Distingue una sociedad abierta a una sociedad cerrada. ¿Qué es una sociedad cerrada? Es una sociedad cerrada, es una sociedad tribal. Es una sociedad donde hay un líder a la providencia, donde no existe la deliberación democrática, o más concretamente, no existe la posibilidad de discutir razonadamente en la plaza pública.
Con estas 4 piezas, composición, estructura, mecanismos y sociedad abierta, la Constitución, la ley fundamental, la ley de las leyes, va a tener una única misión: instrumentar una paz relativa y duradera en una comunidad. Con esto he llevado muy lejos una de las afirmaciones, o la principal afirmación quizá, para mí, para mi punto de vista teórico, para mi base de comprensión cognitiva. La Constitución tiene una sola misión: establecer y mantener la paz. El resto de los bienes tendrán que sobrevenir por añadidura. Esta concepción de la Constitución como un sistema de reglas, como un objeto complejo, nos permite la descomposición analítica. Esa descomposición analítica donde vamos a poder observar agudamente y de cerca cada una de estas piezas. Cómo se compone, cómo se estructura, cuál es el entorno y cuáles son los mecanismos garantistas. Esta descomposición analítica que propongo, que es un nuevo árbol epistemológico para la teoría de la Constitución, permite el estudio analítico de la Constitución pieza por pieza y dentro de cada pieza. Dada la cantidad de minutos sobre los que disponemos, no vamos hoy a poder estudiar cada una de las piezas. Podríamos habernos dedicado a la sociedad abierta, podríamos habernos dedicado a la democracia, podríamos habernos dedicado a las garantías. Dado que Guillermo me pidió que me refiriera a los derechos humanos en este marco teórico están insertados en la pieza que hemos denominado composición. Y dentro de la pieza que hemos denominado composición, como a su vez hemos distinguido 4 fragmentos que componen la Constitución, uno de ellos son los derechos, bienes y deberes fundamentales. Comprendo que esta presentación teórica no tiene las facilidades que tendría en este momento Guillermo de tocar la arena o tocar el tacto del agua de la mar, o cualquiera de ustedes que pueda ver una montaña por la ventana, o la desazón que podría generar el incendio de un bosque. Lo que estoy compartiendo con ustedes es haber llevado hasta sus últimas instancias una descripción analítica de una totalidad de objetos, reconducirlos abstractamente para presentar una declaración teórica que pueda servir no solamente en las aulas, porque está pensada primordialmente para las aulas de grado, de posgrado y de doctorado de las universidades, sino que también pueda ser utilizada por lo que hoy se llama operadores judiciales, pero es el aparato jurisdiccional del Estado. No sé si hasta aquí quieren hacer alguna pregunta. Guillermo, ¿vamos bien? Vamos perfecto, Gustavo. Estamos esperando que desarrolles entonces esa pieza que nos comentabas y detenernos entonces los derechos, bienes y deberes fundamentales. Ahí estamos, creo que ahí estábamos parados en este momento. Claro, yo podría haber pasado, como se puede pasar en la doctrina directamente, a hablar de dónde están los derechos. Lo que estamos haciendo es una cosa completamente distinta. Estamos generando un marco teórico y en ese marco teórico estamos disponiendo a cada uno de las colegas y los colegas que están acá una nueva descripción de este ensayo de cómo pueden ser vistos. Propongo una segunda novedad, pero voy a decirla muy brevemente porque tengo miedo con esto de que nos dispersemos mucho. Propongo en el bosquejo sobre la Constitución, en esta idea sobre la Constitución, que las constituciones están hechas de 3 tipos de normas. Están hechas de reglas primarias, de reglas secundarias y de simples enunciados. Las reglas primarias son las que confieren derechos, las que establecen deberes o las que diseñan los deberes. Las reglas secundarias son las que atribuyen competencias. Y los simples enunciados son, por ejemplo, los preámbulos.
Lo que estoy presentando con ustedes, y lo digo solamente en una ventana, y es la primera vez que se dice en la dogmática constitucional de la Argentina, es que el derecho constitucional está hecho de 3 reglas. Reglas primarias, reglas secundarias y otros enunciados. En este sentido, sigo, aunque me alejo en parte, pero sigo, la tesis que había presentado el profesor doctor Julio Bernardo Mayer en su Derecho Procesal Penal al describir las bondades y las dificultades del orden jurídico. Es decir, ¿de qué está hecho el orden jurídico? El orden jurídico está hecho de reglas. ¿De qué tipo de reglas? 2 tipos de reglas, primarias, secundarias, y otro tipo de reglas que para los constitucionalistas son los simples enunciados, mejor dicho, los preámbulos o las disposiciones transitorias de nuestras constituciones. En esta inteligencia, al examinar la pieza, la composición de la Constitución y concretamente de qué están hechos los derechos, bienes y deberes fundamentales, ya he anticipado prácticamente la conclusión. Están hechos solamente de reglas primarias. Estas reglas que llamamos primarias, que se llaman reglas primarias y secundarias no porque sean más importantes que las secundarias, sino porque son establecidas conjuntamente, pero no quiere decir que sean prioritarias en lo temporal ni que tengan una superior validez. Repito, las normas primarias en este esquema no tienen superior validez a las secundarias, ni las secundarias son inferiores en ningún punto de vista. ¿Cuál es la función de las reglas primarias? La función de las reglas primarias es establecer de una vez y para siempre el núcleo y los alcances de los derechos, bienes y deberes fundamentales. La totalidad de la discusión en los tribunales y en las aulas de la facultad pasa por distinguir con claridad en qué ha de consistir el núcleo de la Constitución y en qué el núcleo de un derecho fundamental, en qué ha de consistir el núcleo de un deber fundamental o en qué ha de consistir el núcleo y qué es la zona periférica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los órdenes jurídicos poseen lo que se conoce como el mecanismo de reserva de ley. En el mecanismo de reserva de ley, una parte, la periferia del derecho, del bien o del deber, puede ser reglamentada. Lo que nunca puede ser reglamentado es el núcleo. Además, estas reglas primarias sobre la conducta humana que establecen el núcleo y la periferia, en muchos casos, de los derechos, bienes y deberes fundamentales, son verdaderos poderes jurídicos, siempre creados, pero nunca eternos, porque no hay nada eterno en la creación de un derecho fundamental. Desde esta comprensión, en esta teoría que les estoy presentando a todos ustedes, y esto probablemente abra debate, y en este enfoque interno, solamente los seres humanos tendrían derechos fundamentales, tendrían acceso a los deberes fundamentales y tendrían acceso a los bienes. Los derechos, deberes y bienes fundamentales deben ser una de las mayores expresiones de la soberanía autoindividual de cada persona. Deben corresponder a todos los seres humanos. Repito, derechos, bienes y deberes fundamentales deben corresponder a todos los derechos humanos, con las salvedades circunstanciales impuestas por la ciudadanía política en cada estatuto constitucional, pero jamás podría anularse la naturaleza universal de la adjudicación del derecho, bien o deber fundamental, ni su atribución como indisponible. Básicamente, los derechos, bienes y deberes fundamentales son indisponibles. Más allá de que haya algunos derechos fundamentales, no quiero abrir una ventana acá, pero, por ejemplo, el derecho a propiedad que tenga ciertos rasgos de disponibilidad. Por último, todos los derechos, bienes y deberes fundamentales se encuentran sometidos al principio del desarrollo progresivo para cada uno de los individuos de la comunidad. Sin dudas, el proceso público hace que, llegada a una instancia de un derecho, este derecho, reconocido esa altitud y esa legitimación política y jurídica, jamás debería ir para atrás. Hasta aquí hemos venido hablando de derechos, bienes y deberes fundamentales. Hasta aquí hemos hablado de derechos, bienes y deberes fundamentales como una de las partes, a su vez, que integran la pieza, la composición de la Constitución. ¿Qué son los derechos fundamentales?
En el momento en que se va a configurar una constitución, el poder fundador dispone de muchas ideas respecto del estado de cosas mundano que existe en ese momento. Hay cuestiones que siempre se van a encontrar presentes en toda configuración constituyente. La libertad, la igualdad, la participación política, el trabajo, la salud, el desarrollo solidario, la educación, la propiedad, la función social, el ambiente, la tributación, el buen vivir. Inagotable. No hago mención a la vida, porque la vida es el cimiento de todo, y sin vida, como primer fundamento, se hace increíble e imposible hablar de la existencia de estos derechos que acabo de mencionar. Cuando se produce la configuración original en la Constitución del Estado, hay, como señalaba, un estado de cosas del poder constituyente, y ese estado de cosas en la idea del poder constituyente tiene una finalidad, tiene el derecho a la educación, por ejemplo. El derecho fundamental a la educación. Imaginemos que hoy estamos por configurar en una nueva comunidad, estamos legislando desde cero y vamos a organizarnos, somos 1 millón de personas que sabemos en el 99% que sabemos leer y escribir, al revés que la Argentina de 1853, era 1 millón de personas, pero el 90% no sabía leer y escribir. Y tenemos diferentes ideas acerca del derecho a la educación, muy diferentes ideas. Estarán los laicistas, los no laicistas, los intervencionistas, los no intervencionistas, jornada simple, jornada limitada, infinidad de ideas, policlasismo, multiclasismo, en fin. El asunto es que en un determinado momento, en la configuración constituyente, hay un micrófono abierto, en el momento de la configuración constituyente del derecho fundamental a la educación, vamos a tener una cantidad limitada de palabras para llevar adelante nuestra expresión respecto del punto de arranque y el desarrollo del derecho fundamental a la educación. Me atrevo a decirles que quizás no dispongamos más de 300 palabras. 300 palabras ya es una página de Word. Imaginen ustedes la cantidad de cosas que uno tiene por decir y consignar. Probablemente los derechos fundamentales sean la elaboración más virtuosa que se ha realizado en la ciencia jurídica. Deseo aclarar que hablo de derechos fundamentales por una cuestión de comodidad en el vocabulario, para no hablar de derechos constitucionales o de derechos humanos. No es que sean exactamente lo mismo, pero prefiero en el vocabulario utilizar derechos fundamentales porque con derechos fundamentales puedo atribuir la fundamentalidad de los derechos constitucionales y los derechos humanos. En cambio, cuando digo derecho constitucional o derecho humano, no predico la fundamentalidad. Y lo que yo cuando predico, cuando hablo de este tipo de derechos, de estos poderes, de estas reglas primarias, lo que quiero distinguir, que son derechos sobre derechos, son derechos que hacen a la fundamentalidad del individuo en la comunidad. Más allá de esta naturaleza virtuosa que tienen todos los derechos fundamentales, quedan, pero notables, territorios sin trabajar. Hay potencias con un enorme poderío bélico, hay armas nucleares, destrucción del ambiente, la economía, los negocios, la finanza, la exclusión que hacen que estos derechos fundamentales se vean notoriamente devaluados. Existen, en muchos casos, literariamente, pero son objeto también, en muchos casos, de la negación más abyecta, irracional e inescrupulosa. Los derechos fundamentales son derechos subjetivos. Pertenecen a un sujeto. El ser humano es el sujeto del derecho. El ser humano es el sujeto de derecho por antonomasia. El ser humano no es objeto de derecho. Los derechos fundamentales nacen igual que las personas, cuando deben o pueden nacer. Los derechos fundamentales siempre son creados por un orden constituyente del Estado. Sin embargo, no basta la configuración positiva. Además de su constancia normativa, deben ser objeto de garantías específicas y solventes por instituciones permanentes del Estado.
sin norma que haya configurado un derecho fundamental, no podría peticionarse el cumplimiento de sus poderes jurídicos imaginados en abstracto. Los derechos fundamentales se distinguen de los derechos morales. Tanto los derechos fundamentales como los derechos fundamentales son relativos o pertenecientes a un sistema. Sucede que los derechos fundamentales de los que venimos hablando son aquellos que son asignados en su fundamentalidad por un orden positivo de un Estado, el orden jurídico estatal que libre y democráticamente los ha configurado. Los derechos morales pertenecen al sistema moral, pero no hay una moralidad del Estado que exija que nos debamos comportar de determinada manera. Hay casos, como en Argentina, de sistemas jurídicos donde hay derechos fundamentales explícitos, explícitamente asignados, y otros cuya implicitud se reconoce en la propia Constitución. Por ejemplo, nuestro artículo 33, que ha sido realmente se ha generado una doctrina muy benéfica en prácticamente 170 años alrededor de la implicitud de los derechos. La Argentina es uno de los pocos países, por ejemplo, que tiene la asignación o la correspondencia de implicitud para el reconocimiento de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales implícitos siguen siendo derechos positivos, porque la positividad de la implicitud de un derecho deriva precisamente de la configuración positiva que se hace en el orden constituyente, por ejemplo, la Argentina en el artículo 33. ¿Cómo distinguir a los derechos fundamentales? En general, se los menciona a través de diadas, de bipolaridades, permisos y esperanzas, facultades y expectativas, pretensiones y fomentos, libertades y poderes. De todas estas, la que me gusta es la que no mencioné. Yo creo que los derechos fundamentales han de coincidir en abstenciones o en prestaciones. La abstención, que nadie se interponga en el territorio de mi intimidad más íntima y sagrada. La prestación es mi expectativa, el fomento, mi ilusión, la esperanza, la pretensión de que el Estado configure la escena fabulosamente mágica para el desarrollo del derecho a la educación, al trabajo, a la salud. Pareciera entonces que abstenciones y prestaciones son las dos modalidades básicas en las cuales se pueden encerrar los derechos fundamentales. Quizá sea el mejor sitio para decidir el peso de las razones. Los derechos fundamentales son derechos subjetivos que tienen un peso de razones íntimamente en cada uno de ellos, pudiendo establecer o abstenciones o prestaciones. Las prestaciones siempre van a envolver deberes efectivos por parte del Estado. Dime de qué presupuesto dispones y te diré hasta dónde podrás desarrollar los derechos sociales o derechos más cómodamente, derechos prestacionales. En cambio, los derechos que implican abstención son más típicos del Estado liberal. Hay una novedad en el siglo XXI que está instalada en la Constitución de Colombia en 1991, en la Constitución de Argentina con la reforma de 1994, en la Constitución de Ecuador, en la Constitución de Bolivia, donde es la fuente de producción de estos derechos, bienes y deberes fundamentales. Fíjense que ahora estoy hablando de derechos, bienes y deberes. No pasé a deberes, pero tiene que ver con la producción. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, el juego del artículo 75, inciso 22, hace que en la Argentina nosotros tengamos derechos de jerarquía constitucional y derechos de raíz constitucional. Derechos fundamentales de raíz constitucional y derechos fundamentales de jerarquía constitucional. Esto ha hecho que cambie el sistema de fuentes y que hoy tengamos un sistema de fuentes nativo y un sistema de fuentes extranjero. Ambos sistemas de fuentes coinciden
en la producción o el nacimiento de estos derechos fundamentales. En la obra que les acabo de comentar he realizado un catálogo incompleto de derechos fundamentales, repito, un catálogo incompleto, pero me he permitido señalar los siguientes derechos fundamentales. Estoy seguro que algo va a faltar, pero yo los voy a mencionar para que ustedes después me digan qué fue lo que me olvidé. El derecho a la vida y a la dignidad humana, los derechos de libertad, los derechos políticos, la igualdad ante el derecho, la igualdad real de oportunidades y el progreso con justicia social, los derechos sociales, trabajo, seguridad, salud física y mental, educación, niñez, juventud, personas mayores con necesidades especiales, comunicación y cultura, derecho al ambiente y al contrato generacional, derechos de incidencia colectiva y desarrollo científico, derecho de propiedad y función social, derechos económicos y tributación, y por último, en este catálogo incompleto, no voy a tener tiempo hoy de hablarles de esto, pero sí hablo bastante en el libro, de inteligencia artificial, escuchen acá lo gracioso, controlada por el ser humano. Esto es lo gracioso. Propongo un derecho fundamental a la inteligencia artificial controlada por el ser humano. Como sé que esto no va a suceder, que la inteligencia artificial va a controlar al ser humano, pero cuando eso suceda yo no voy a estar vivo, ni nadie me lo va a poder reclamar, lo escribí de esta manera. Los derechos fundamentales asignados en la ley altísima contienen una integridad muy clara. Son exigibles ante la totalidad de los ciudadanos y ante el Estado. Depende la categoría abstencional o prestacional de cada uno de ellos, será este nivel en la integridad que tiene el contenido para exigirlo. Pero repito, como he dicho hace unos minutos, la totalidad de los derechos fundamentales son entregados universalmente a la totalidad de individuos que viven en la población de un Estado. Que los derechos fundamentales como derechos subjetivos estén escritos en la Constitución es un gran paso. Pero ese gran paso es esta concepción ideal que tengo de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son un puente donde el poder constituyente fija en una decisión político-jurídica el estado de cosas en el momento de la configuración. Y a través de ese puente, con diferentes niveles de desarrollo, se puede llegar al otro extremo. O se puede quedar en la mitad del puente, o ni siquiera se puede empezar a transitar el puente. Por eso me parece que la mejor decisión que pude tener es imaginar a los derechos fundamentales, porque precisamente los derechos fundamentales son un puente y dentro del ideario de la Constitución probablemente sean las situaciones o relaciones que mayor se puedan asemejar a un puente. En la totalidad de la dogmática pasa desapercibido el estudio de los deberes fundamentales. Se cree que hay derechos fundamentales, he mencionado hace unos minutos la existencia de deberes, pero se pasa completamente por alto la siguiente situación. El grado de normatividad y de cumplimiento específico de una Constitución se encuentra estrechamente relacionado con el nivel de acatamiento que tenga esa regla fundamental. Y la regla fundamental descansa en un deber que no voy a discutir con ustedes porque no lo tengo claro. Yo no sé si hay un deber jurídico de acatar la Constitución o hay un deber moral. Los filósofos del derecho han discutido mucho sobre este punto. Voy a decir mucho más ingenuamente. El primer deber de todo ciudadano es obedecer a la Constitución. Sucede que en los cursos de derecho, de grado, de posgrado, acá o en cualquier país del mundo, o en los cursos, en las sentencias judiciales, nadie establece esto. El nivel de obediencia a la Constitución. Cuanto mayor sea el grado de obediencia a la Constitución, mayor será el cumplimiento de reglas. Cuanto mayor sea el cumplimiento de reglas, mayores posibilidades de hablar sobre la previsibilidad y calculabilidad de la coexistencia y la convivencia de los ciudadanos. Cuanto mayor sea el nivel de desobediencia a la Constitución,
cada uno hace lo que se le da la gana, da lugar a que un célebre filósofo en el siglo XX escribiera un tango llamado Cambalache. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Establecido entonces que acatar la Constitución es el primer deber de todo ciudadano, de toda ciudadana, que el deber de todo ciudadano o ciudadana es realizar la obediencia al derecho a la Constitución, no hay que pensar en ningún más allá. No hay ninguna norma más allá de la Constitución. No hay nada. Esa fue una discusión que tuvo Kelsen con su norma fundamental que necesitaba hipostasiarla. O La Salle, que decía que descansaba en la cantidad de bayonetas o en la cantidad de cañones o en la banca. La Constitución es un instrumento jurídico para el orden fundamental, libre y democrático de un Estado. Esta pieza, este objeto complejo, colosal, que nos hace presentarnos de este modo. Entonces no hay ninguna escena. Sí, claro, cualquiera de los que está acá presente me dice, mire, yo tengo una escena, estoy con... Bueno, sí, está bien, estará con Dios, con los dioses, pero en el terreno de la comunidad política organizada, la suma regla, la ley altísima, es la que establece el nivel de nuestra obediencia. Guillermo Moreno es obediente si cumple la Constitución de la Argentina y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Será desobediente si la incumple por completo y será desobediente parcialmente si cumple algunas normas, otras no las cumple. Quiero dejar al lado una maldición. Yo no estoy diciendo la ley es la ley. No estoy con ese canto de una ideología que no comparto. Porque inclusive hay circunstancias, como por ejemplo atravesó Bolivia hace muy poco tiempo, donde se dan situaciones de un Estado de no derecho. Yo lo que estoy diciendo es una cosa bien distinta, que hay una comunidad organizada en base a derechos y bienes fundamentales, y que el deber es el acatamiento a esa fundamentalidad de ese orden que emana de la suma regla. Que el desconocimiento absoluto de esa suma regla puede dar lugar a un Estado de no derecho, pero no estoy afirmando que la ley es la ley o que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Lo que estoy diciendo son las ventajas y las desventajas de poseer o no poseer un orden jurídico. La totalidad de los países del mundo en este momento posee un orden jurídico. La totalidad de los países del mundo dice estar organizado libre y fundamentalmente con un orden jurídico constitucional. Ese orden constituyente pareciera que de acuerdo a las invenciones que tenemos hasta las 6 de la tarde del 4 de noviembre del año 2022, es el mejor instrumento que tenemos como Biblia política y jurídica para conducir los destinos de una comunidad. Probablemente dentro de 50 o de 100 años se establezca otro instrumento. Los seres humanos, al fin y al cabo, el sapiens lleva 250.000 años, y de estos 250.000 años solamente 250 es esta organización comunitaria en base a una constitución. Probablemente, el día de mañana, se establezca una nueva moda, un nuevo orden, una nueva arquitectura. También he configurado un catálogo de los deberes. Y como dije que 10 eran los derechos fundamentales, con la misma obsesión, establecí 10 deberes fundamentales. De respeto y cuidado de la existencia con vida. De acatar la Constitución. De no hacer daño al otro y ayudarlo siempre que se pueda. De participar en la deliberación o dirección del régimen político. De contribuir sobre bases de innegable progresividad para el sostén del Estado. De proteger el ambiente y sus elementos. De respetar el derecho fundamental del otro. Para los servidores públicos que me están escuchando, sin distinciones, de cumplir su tarea racionalmente, como manda la Constitución. Deberes con la familia, deberes con la comunidad y, por último, deberes con la humanidad. Estoy seguro que en este catálogo de deberes fundamentales, en este decálogo, mejor dicho, he omitido alguno. Seguramente va a surgir de la conversación que vamos a tener dentro de unos minutos. He dejado para el final, así como mencioné, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución argentina, hice referencia a la Constitución colombiana, hice referencia a la Constitución ecuatoriana, a un artículo que me ha interesado muchísimo de la Constitución boliviana del año 2009.
Se refiere al deber que tiene todo boliviano y toda boliviana. Y fíjense qué curioso. El artículo 108, inciso primero, dice: es deber de las bolivianas y los bolivianos conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Por qué me he fijado en esto? Me he fijado en esto porque la mayoría de las constituciones dicen que hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución. La Constitución boliviana es la única que ordena, por lo menos en América del Sur y hasta donde yo conozco, que el ciudadano conozca. Claro, el conocimiento es un presupuesto del cumplimiento o el no cumplimiento. Entonces yo, Poder Constituyente, te obligo, Guillermo Raúl Moreno, a que conozcas la Constitución del Estado en el que vas a vivir. Porque ¿cómo la vas a cumplir o dejar de cumplir si no la conoces? Me parece que es una tesis sensacional que ha pasado completamente desapercibida en el derecho comparado, y con madurez el Estado, todos los recursos del Estado, debería que de manera progresiva y sostenida pueda concretarse con este nivel de acatamiento. Siempre se me ocurre, y nunca lo hice, yo no sé si alguna vez lo voy a hacer, les quiero contar una idea bastante ingenua. En un momento que yo no me acuerdo, yo creo que nunca me escuchaste, Guillermo, este ejemplo que voy a mencionar. Probablemente cuando yo tenía 2 o 3 años, antes de mi escolarización, mi papá me enseñó a jugar al fútbol. Fue mi papá el que me enseñó a jugar al fútbol. Y yo jugué al fútbol desde los 2 años hasta los 41, que practiqué el fútbol de campo. Jamás en toda mi vida estudié, leí las reglas del fútbol. Pero siempre supe cosas básicas. Como no era arquero, no tenía que tocarla con la mano, que se jugaba dentro de un perímetro y que la regla de reconocimiento de ese deporte que llamado fútbol era el gol. Que cuando la pelota transcurría determinada línea, se convertía en un gol y todos nos abrazábamos. Y el que mayor cantidad de goles hacía, ganaba el partido. El que ganaba más partidos, era campeón. Y yo muchas veces me pregunto si con este asunto de los deberes, dado que queda grabado, lo voy a decir de la manera más suave posible, si en los jardines de infantes o en las salas maternales empezáramos con la idea de respetar y de ayudar al otro, no cuando tenga 18, 19, 22, 24 años cuando lo tenemos en la facultad, sino enseñarle con este mismo sentido a no tocar la pelota con la mano, a correr siempre que se pueda, a no derribar al contrario, a mostrar táctica y elegancia, velocidad y precisión, que quizá con esta posibilidad quedaría sepultada por completo el hecho de que cuando tengan 18, 19, 20 años no conozcan sus derechos fundamentales, sus deberes fundamentales o el acceso a los bienes fundamentales. Es una idea nada más que se me ocurrió que nunca la voy a poder concretar. Queda por último los bienes fundamentales. Los seres humanos formamos parte de la naturaleza, estamos en ella. ¿Qué es un bien? Un bien fundamental. Es todo objeto o cosa que se encuentre en el mundo y que sea susceptible de una posición o relación jurídica. Concretamente, la cualidad relacional entre el ser humano y el objeto es lo que da significación constitucional. Creo que nadie hasta ahora ha mencionado los bienes fundamentales como lo ha hecho Luigi Ferraioli. En su magistral Principia Iuris, el profesor emérito de la Universidad de Roma III menciona 3 categorías de bienes fundamentales. Los bienes personalísimos, las partes y la integridad de mi cuerpo. Los bienes comunes, los elementos naturales, el clima, el ambiente, el futuro del planeta. Los bienes sociales, el agua, la comida necesaria y los llamados fármacos esenciales. A esta trilogía de bienes fundamentales me he permitido añadir un cuarto nivel para compartir con todos ustedes la tétrada de los bienes fundamentales. Y en esto me apoyo en el maestro Germán Villar Campos, cuando nos hablaba a principios del siglo XXI
de los bienes jurídicos de naturaleza colectiva, entre ellos la Constitución. Con lo cual, esta tétrada de bienes fundamentales, posicionales y relacionales de significación constitucional quedarían con bienes personalísimos, bienes comunes, bienes sociales y bienes colectivos, nuestra propia Constitución. Llegamos muy cerca del final. A ver cómo estamos de tiempo. Sí. Son 45 minutos. Primera conclusión. El reconocimiento de la complejidad del objeto estudiado. Al aislar el objeto Constitución, reconocemos su propia complejidad en la existencia de varias piezas que hacen a su inherente concepción como sistema. Segundo, el sistema de la Constitución posee 4 piezas. En una de esas, composición, mecanismos, estructura y entorno. Una de esas piezas, que es la composición, y uno de sus fragmentos, los derechos y bienes fundamentales, son los que les he dedicado los minutos anteriores a este cierre. Tercero, los derechos, bienes y deberes fundamentales en todos los casos serán instituidos por reglas primarias sobre la conducta, que van a dar lugar a diferentes procesos públicos que autorizarán la institucionalidad o la institucionalización de su más ancho o de su más angosto despliegue jurídico. Estos derechos, deberes y bienes fundamentales deben ser escritos en la Constitución, motivo por el cual la regulación es inexcusable. Sin regulación no hay derecho, bien o deber fundamental. A esta fuente interna, que es la generada en el propio pacto constituyente, debemos añadir sobre derechos, bienes y deberes fundamentales el propio repertorio que emana del derecho internacional de los derechos humanos. Cuarto, los derechos fundamentales, con el peso de sus razones, son significativos poderes del sujeto para demandar una abstención o una prestación. Repito, los derechos fundamentales se sintetizan en abstenciones o prestaciones. Por intermedio de los derechos fundamentales, instituimos verdaderas plataformas de despegue, tránsito y arribo que mostrarán un puente, las verdaderas posibilidades de cada derecho fundamental en cada comunidad, distinguiendo que no son y no serán eternos. Quinto, el ser humano forma parte de la naturaleza y para desarrollar su propio plano existencial se va a relacionar con bienes materiales e inmateriales. Hay mínimos bienes fundamentales que son indispensables e indisponibles. No habrá vida sin bienes, o no habrá vida sin tales bienes. La ley fundamental ha de catalogar, debe catalogar inexorablemente un catálogo de estos bienes fundamentales. Esa relación específica, de acuerdo a la posición que cada uno de estos bienes tiene en cada comunidad, nos va a llevar a distinguirlos en personalísimos, comunes, colectivos y sociales. Sexto, con la Constitución no terminan los conflictos comunitarios. La constitucionalización de una ley fundamental hace cesar el conflicto relativo a la integración positiva del derecho de la más alta estirpe. Establecido el derecho de la Constitución, cesa una lucha que fue la lucha por la entronización y la configuración de la ley fundamental. No quiere decir que desaparezca la lucha y que desaparezca la confrontación y que de golpe de repente una comunidad se transforme en Disneylandia. En toda comunidad van a existir conflictos, pero precisamente, esa Constitución
tiene que disponer con sapiencia, con sabiduría, los mecanismos para desarrollar y establecer la paz. La regulación, en definitiva, consistente y duradera de la paz, es la mayor aspiración de la Constitución, pero claro, con los niveles de pobreza y de exclusión social que existen, se hace muy difícil pronosticar que el establecimiento de una norma suprema como la Constitución, por sí misma y en su grado de desarrollo de derechos fundamentales, bienes y deberes, pueda por sí misma transformar esta ilusión en realidad. La paz es una cantera inagotable y debemos acudir al instrumento Constitución porque es el instrumento más sofisticado que conocemos hasta ahora. En definitiva, y con esto concluyo, una Constitución no es otra cosa que una magna razón para tratar de gobernar en todo el tiempo y todos los espacios de una comunidad la totalidad de los hechos que anticipadamente pretende regular ella misma con la institución altísima de sus propias configuraciones positivas y normativas. Hasta aquí he llegado, estimadas colegas y estimados colegas. Les agradezco por la paciencia y el interés y creo no haberme excedido en el tiempo. Gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Bueno, hemos seguido atentamente el desarrollo de tus ideas que venís trabajando hace tanto tiempo. Vamos a abrir, bueno, acá en el chat hay felicitaciones, hay agradecimientos. Te adelanto que, o te comento, mejor dicho, que desde la Escuela Judicial siempre las actividades han sido de manera telemática, no de la pandemia, desde antes, porque tenemos cursantes de toda la provincia, una provincia tan extensa como un país, y bueno, nuestros cursantes y asistentes están acostumbrados desde hace tiempo ya a este tipo de formato. Bueno, abrimos un pequeño espacio por si hay alguna reflexión, alguna pregunta, alguna sugerencia que haya despertado la disertación de Gustavo, que siempre nos invita a la reflexión. Yo creo que se sale de los cánones del constitucionalista ortodoxo y clásico que hemos conocido. Yo he tomado varios apuntes. Bueno, acá vuelven a agradecer. Mira, Gustavo, yo podríamos hablar de muchas cosas, pero también quisiera, atento a la hora y al día, como vos lo dijiste, detenerme en dos cuestiones muy puntuales que me gustaría preguntarte. Una más vinculado a lo norma positiva y dogmática, y otro más de un pensamiento en voz alta que dejaste traslucir. Fuiste claro en tus conceptos que los derechos fundamentales les pertenecen a los seres humanos, y esto lo reafirmaste por lo menos en 2 o 3 oportunidades de tu disertación. Quería saber qué opinión te merece a vos aquellos textos constitucionales que depositan, ¿no?, la posibilidad de la titularidad de estos derechos fundamentales a otros entes que no son personas, que no son seres humanos. Llámese Pachamama, ambiente, incluso hasta los animales. ¿Tenés alguna posición? Sí, debes tener seguramente formada al respecto y podés ahondar mínimamente en esa posición. Sí. Todas las posiciones, las que vos acabás de mencionar y la mía propia, son, como vos referís, son posiciones. La posición mía es antropocéntrica y está limitada por mi propio conocimiento. Según mi leal saber y entender, el hombre es el centro de todas las cosas y la medida de todas las cosas.
debo aceptar que hay otras cosmovisiones que señalan que no estamos solos en el planeta, que hay otras formas de sentir, que hay animales sintientes, incluso hasta la atribución de personalidad jurídica a la Pachamama, como hace, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, que vos acabas de mencionar. Yo no niego esas posiciones. O sea, no estoy diciendo que... En todo caso, yo hablo de mis propias limitaciones. Como mi comprensión del mundo es antropocéntrica, no la he podido superar, no creo que la pueda superar, Guillermo. Debo decirte esto. Quizás si yo hubiese tenido posibilidad de estudiar y conocer de otra manera, podría decirte, no, mira, mi visión es de otro modo y creo que se puede proteger. De todas maneras, con el esquema, con el catálogo de deberes y de derechos y bienes fundamentales, quedarían protegidas, o sea, no es que dejo desprotegida a la naturaleza y a los animales sintientes, solamente que trato de ser muy honesto intelectualmente, presentar esto con absoluta honestidad. No descreo de la existencia de seres sintientes. De la misma manera que podría decirse que existieron, por ponerlo en la historia de la humanidad, seres humanos que no presentaron rasgos de humanidad. En este caso, vos me podrías decir que el mono que vive en tu casa es mucho más amoroso y sintiente que Adolf Hitler. Sí, claro. Sí, claro. Es probable. Lo que pasa es que acá estamos generando un marco teórico, un marco para una teoría jurídica. Y, bueno, han sido las propias limitaciones, inclusive mi propia configuración racional y materialista del mundo. Sobre todo, y esto es es decir, por el hecho que vos me conozcas no quiere decir que todo el mundo me conozca, pero atrás mío vienen Descartes, Leibniz, Spinoza, Hobbes, Condorcet, Bunge y Popper. Es una línea filosófica, no es algo que a mí se me ocurrió a la mañana decir, a partir de hoy, a las 6:15 del 4 de noviembre, me vuelvo antropocéntrico. Es toda una línea de pensamiento racionalista, porque todo lo que he mencionado son todos pensadores racionalistas, que te llevan a determinada conclusión. Que te vuelvo a repetir, Guillermo, no estoy negando otras expresiones, te estoy tratando de fundar la pregunta que me hiciste. Está perfecto, Gustavo. Bueno, mirá, me voy a tomar atrevimiento un poco de sintetizar los aportes que están haciendo nuestros cursantes y agradezco nuevamente el acompañamiento que hemos tenido en estos 3 encuentros, pero bueno, se ve que también ha generado alguna motivación, o mejor dicho, alguna reflexión, este tema no sé si es la educación desde edad temprana, acá plantean, se ve que ha pegado también tu referencia personal a las reglas del fútbol. Eso fue algo que se me ocurrió, sobre todo extrañar a mi papá. Mi papá hace 30 años que no está conmigo, 32 concretamente, y alguna vez se me ocurrió en un aula, hablando de los deberes fundamentales precisamente. Si existe la obligación de conocer y acatar la Constitución y te lo enseñan desde los 3 años, te dicen, usted debe conocer y acatar la Constitución, que es un libro de los libros que usted tiene que estudiar para respetar al que tiene al lado y ayudarlo siempre que se pueda.
probablemente cuando tenga 18 años va a ser no sé, no quiero usar mejor ciudadano. Digo, va a tener mayor cantidad de instrucción. O sea, la pregunta que yo me hago y les hago a todos ustedes, ¿la Constitución debe ser conocida o no debe ser conocida por todos? Porque si la Constitución no debe ser conocida, no tiene sentido que nos hagamos estas preocupaciones intelectuales o estos devaneos epistemológicos. No tiene sentido. Y bueno, mira, a juzgar por todos los comentarios que están haciendo, por ejemplo, Claudio Tejada, Marina Pérez, todos van en el mismo sentido. Obviamente la respuesta va de suyo. Están todos de acuerdo que sí debe ser conocida la Constitución. Y De hecho, pero yo reuniría en un congreso, ¿cómo se llamaba? Mi hermana me va a matar. Profesora profesorado de educación preescolar. ¿Cómo es la memoria? Hasta mis hijos fueron no me acuerdo. Que lo decidan ellas. Y ellos, que decidan ellos cómo es. Si tiene sentido hablar con los chicos de 3... A ver, si un chico de 3 o 4 años, si una nena de 3 años, 2 años, puede manejar una tableta, maneja un celular, maneja tanta tecnología, el derecho constitucional también es tecnología. Es la tecnología que tenemos para mantener la convivencia. Si se lo enseña de chiquitito, bueno. Más fácil, me parece. Sí, claro que sí. Gustavo. No digo que vamos a hacer Suiza. No, pero tal vez estos cambios que estamos hablando, que son cambios que llevan mucho tiempo, tal vez generaciones, lo que no debemos tener es ansiedad, porque bueno, vos hablabas en otro pasaje de tu locución, dice, bueno, los servidores públicos, y acá tenemos varios, dentro de ese decálogo de deberes, cumplir sus funciones conforme a la ley, de manera racional, idónea, y haciendo primar el bien común. Bueno, no siempre es así, por lo general los cambios se buscan de un año para otro en cercanías de procesos electorales. Bueno, no es Suiza, lo acabaste de decir recién vos muy correctamente. Entonces, pensar en políticas a mediano y largo plazo, bueno, son cuestiones que tenemos que empezar a proponernos y debatir seriamente. ¿Sí? Y dos cosas te quiero decir. Una es que cuando pensé en los decálogos de derechos y deberes fundamentales, los pensé fundamentalmente desde el punto de vista pedagógico, pero no quiere decir que me debo haber olvidado, pero hice un gran esfuerzo para que entrara en un decálogo, porque cuando uno dice los derechos fundamentales piensa que son 80.000, o 54, no 10. Bueno, Ferreira dice que hay un decálogo de derechos fundamentales, un decálogo que viene de deberes fundamentales. Y me vuelvo a quedar en segundo lugar con el tema atragantado de la inteligencia artificial. Sí, mira, no te lo quise preguntar porque quiero también ser respetuoso del tiempo de todos. Vos lo dejaste traslucir que en algún momento la inteligencia artificial es la que va a gobernar a los hombres o va a... No, les quiero contar a todos. Yo me quedé pensando en eso. No, sí. Les quiero contar a todos cómo fue el proceso. Cuando empecé a escribir este libro, El bosquejo sobre la Constitución, desde el primer día hasta el último día, sentí la necesidad de referirme a la inteligencia artificial. Iba y venía, y tuve que meterle la cabeza a la inteligencia artificial, al concepto de inteligencia artificial, al desarrollo, y no abrumar al lector o a la lectora, obviamente con estas cuestiones tan científicas. Pienso que vamos a ser gobernados por inteligencia artificial. Pienso que la inteligencia artificial va a gobernar al hombre. Por eso destaco y digo, derecho fundamental a la inteligencia artificial controlada por seres humanos. Pero por lo poco que sé, que es nada, intuyo que dentro de 50 años, si esto sigue así, a este ritmo, me pregunto cómo vamos a hacer nosotros para gobernar la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a hacer para controlarla? Para controlar los procesos públicos. Y lo que más me preocupa de todo esto, Guillermo, es lo siguiente. La inteligencia artificial te devuelve constantemente a una vida binaria. Es una vida del encendido apagado, una vida del on-off, blanco-negro, 0-1, es un sistema binario. Y la vida de los seres humanos no es un sistema binario. La vida de los seres humanos está
predestinada o conducida no por una lógica bivalente, sino por una lógica polivalente, multivalente, a veces por lo ilógico del mundo. Entonces, mi sospecha es esa, que es tan grande, pero tan grande el desarrollo, que lo que se puede producir dentro de 50 años, que los verdaderos manuales van a ser los manuales de inteligencia artificial. Muy probablemente. Bueno, Gustavo, mira, si te parece, vamos cerrando. Hay una persona que está pidiendo el uso de la palabra, Sergio. Yo no sé si, Camilo, le podemos dar, y con la participación de Sergio vamos a ir cerrando este evento. Con todo gusto. Acá estamos. Está habilitado, Sergio, para que pueda prender su micrófono y, bueno, hacer su intervención. Sergio, ¿estás por acá? Sigue con la mano levantada. No sé si la inteligencia artificial lo está gobernando a Sergio y no le está impidiendo desactivarse. Bueno, no. ¿Lo pudo? No, evidentemente no puedo. No sé si está habilitado ya para poder... Sí, está todo el auditorio habilitado, pero bueno. Bueno. Por ahí no lo está logrando. Bueno, Gustavo, vamos cerrando entonces el encuentro de hoy. Ahora le voy a dar la palabra a Camilo para que cierre el seminario. Yo simplemente palabras de agradecimiento por tu participación. Siempre tus palabras motivan a la reflexión, al espíritu crítico. Me parece que eso es algo muy valorable en cualquier profesor, como lo sos vos. Así que yo por mi parte voy cerrando. Te agradezco en nombre de la Escuela Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, agradezco al Instituto de Estudios Judiciales y agradezco a todos quienes participaron de este seminario abierto. Camilo, te dejo en uso la palabra y me voy despidiendo. Bueno, gracias. Muy bien, gracias, Guillermo. Bueno, sumarme a este agradecimiento al doctor Ferreira, también al doctor Cabral y al doctor Zaffaroni, que nos acompañaron en las jornadas anteriores. Desde ya también agradecer a las personas que se han sumado, tanto de manera virtual como en el primer encuentro que fue presencial. Creo que este trabajo conjunto con la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y, bueno, desde este lado, desde el Instituto, ha sido muy fructífero, y calculo que no nos queda otra que seguir en este camino y seguir planificando. Vi que por ahí alguien escribía en el chat lo valioso de estos encuentros, sobre todo para la gente de distintas provincias, que les cuesta más acercarse a nuestra provincia de Buenos Aires, con la cabecera de la Corte en La Plata. Así que, bueno, celebramos que puedan abrirse estos espacios para todos y todas las personas que están tan interesadas en los temas que acá nos convocan. Así que, bueno, simplemente agradecerles a todas, a todos, en especial hoy al doctor Ferreira, que ha sido el expositor invitado para hoy, y, bueno, el compromiso de volver a encontrarnos pronto en este o en otros espacios. Muchas gracias. Cuando me inviten voy a La Plata. Serás invitado a La Plata, exacto. Gracias, gente. Buenas tardes.